Nueva temporada. El mundo de Gino. Tu podcast con Gino González. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro episodio de tu podcast El mundo de Gino. Continuando con nuestros capítulos de la masonería en el Perú. Estamos con el ilustre y poderoso hermano presidente de la Alianza Mundial de Masones Gnósticos, Javier Agüero Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Gino, hermano, muy buenos días. Gracias nuevamente por la oportunidad de poder a través tuyo y la red que le llaman, de hablar con todos los oyentes. Gracias a ti más bien por el tiempo. Dime, ¿cuáles son ya las primeras logias masónicas, no francmasónicas, masónicas que están instaladas en el Perú? Hubieron varias, o sea, hay muchos comentarios. Como te dije en tiempo pasado, se hablaba mucho de lo que era. Ricardo Palma comenta en una de sus tradiciones sobre esta Casa de Pilatos. Casa de Pilatos se llama el capítulo. Casa de Pilatos, las tradiciones de don Ricardo Palma. Tradiciones de Ricardo Palma. Casa de Pilatos. Ahí está. Y fue pues en realidad una sinagoga, ¿cierto? Sí es verdad de que hay una coincidencia entre sinagoga y logia francmasónica porque tienen una ascendencia judía, indiscutiblemente, no se puede negar, pero tampoco se puede mezclar. Ahora bien, cuando se habla entonces de esos masones, evidentemente en el 1500 eran masones, porque la francmasonería se crea recién en 1707, no podían ser francmasones. Entonces, ahí hay una contradicción, porque sí se sabe de que en la calle de San Francisco, o sea, la que está justamente en la puerta de la iglesia de San Francisco, ¿Ya? hay una calle que antes estaba cerrada, que ahora, digamos, entra a lo que le llaman el parque de la muralla, ¿no es cierto? Entonces, en esa calle existía, digamos, una gran logia, allá por el año 1850 más o menos. La masonería es interesante porque hubieron dos tipos de logias. Las logias, como repito, digamos, las que se hacen propias, las peruanas, digamos, vamos a decir las criollas, y la española, que llega, digamos, en el último barco que trae, digamos, a los generales españoles, a los generales capitanes españoles, y cuando entran a la Rada del Callao, allí constituyen y forman en el barco lo que se llama la logia, que después se conoce como Unión y Perfecta Unión, Paz y Perfecta Unión número 1, que es la que venía para reemplazar, digamos, más que reemplazar, para apoyar al virrey La Serna. Se dice que La Serna también era hermano, razón por la que se hizo el tongo o el pacto de Ayacucho, que después lo tendremos que explicar en su momento. Se dice también de que San Martín y Bolívar lo eran. San Martín y Bolívar, sí, y les dejo un dato interesante. Ustedes observen, busquen, digamos, en todas las gráficas de San Martín y de Bolívar, y van a encontrar una cosa determinante en ambos. Bolívar siempre tiene color rojo, San Martín siempre tiene color azul. Debe coincidir que ambos tengan color negro, pero fundamentalmente uno es azul y el otro es rojo. Para los que estamos en la orden sabemos que uno representa el rito de York inglés y el otro representa el rito francés, ¿no es cierto? O rojo, que es el llamado rito escocés antiguo. Aunque se llama escocés, pero es de origen francés. Entonces, esas son ya características interesantes. Y le doy un dato adicional. Se dice que San Martín ingresa a la ciudad de Lima después de la medianoche. En términos masónicos y francmasónicos significa terminado los trabajos los días. Porque los masones se reúnen a mediodía y terminan a medianoche. Claro. Entonces es una indiscreción porque lo pueden leer en cualquier lugar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo importante. Y un dato final es que cuando se reúnen en Guayaquil, se dice que se reunieron a puerta cerrada. Claro, en una logia se trabaja a puerta cerrada, o sea, solamente están adentro los iniciados y no están
digamos, los que no pertenecen a la orden, básicamente, claro, no pueden ingresar. Exactamente. O sea, básicamente el Callao fue, digamos, la primera casa, la primera localidad que acogió a los masones en el Perú. No tanto así, lo que sucede es que como todo puerto, el Callao, como el puerto de Gil y todos los puertos de Ámsterdam, generalmente los masones iban en barco, eran marinos, y en consecuencia estaban o solían estar, digamos, en la ciudad del puerto. Por eso es que el templo de la calle Teatro, ese es un templo que se hizo con estructuras inglesas, y ahí tienen los tijerales. Algún día que puedan ir, si es que lo abren para que vean, porque ahora no estará cerrado, no sé qué pasa con este templo. Estuvieron peleando entre la Gran Logia Occidental y la GLP, la Gran Logia del Perú, por ver quién se quedaba. Pero eso es un templo pues hecho por ingleses, porque habían logias inglesas y logias extranjeras, los alemanas también habían, que trabajaban justamente en el Callao. Entonces hicieron su templo para trabajar. Todas eran logias que tenían, digamos, carta constitutiva, o sea, autorización y licencia del extranjero. Ninguna era nacional. Hasta que se constituye, digamos, la famosa Gran Logia del Perú en 1882, y que es un tiempo terrible, porque para los que recuerdan la historia, en 1882 estaba bajo chileno, y ahí hubo un tejón ahí de traición y cosas que se puede comentar poco digno de la masonería, de la francmasonería en el Perú. ¿Cuál es tu mayor recuerdo, en todo caso, de la masonería? ¿Cuál es la anécdota que te llena de emoción cuando la recuerdas? Para mí la anécdota más importante fue cuando fui iniciado, porque a mí me iniciaron en una logia que realmente trabajaba el rito de San Juan. Tú sabes que el rito de San Juan, o sea, San Juan Evangelista, el no judío, después fue cambiado a San Juan Bautista, judío, que no tiene nada que ver en la historia, en el año 1992. Porque en el año 1902 el entonces gran maestro Carlos Delgado Rojas hace pues un decreto en el cual cambia al San Juan Evangelista por el San Juan Bautista. ¿Qué le pasaría por la mente? No tengo la menor idea. Yo ya estaba ido en ese tiempo, ya no estaba, digamos, formaba parte, digamos, de Peruana, y había renunciado, porque ya me había dado cuenta, había encontrado, digamos, una serie de documentos que no era digna de mi percepción patriótica, porque te parezca mentira, no soy patriotero, soy patriota. O sea, yo amo a mi país y me da pena lo que está pasando con él. Pero no podía seguir en una organización que está llena de miseria, está llena de traiciones, está llena de atentados contra lo que se llama nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, eso definitivamente hizo que me apartara, que renuncié, me fui a otra jurisdicción y de ahí ya me fui al extranjero y ya no regresé hasta el año 2004, ¿cierto? Entonces, y estuve haciendo también y aprendiendo otras cosas, digamos, pero eso lo más importante para mí fue cuando pude ver en el ARA, cuando abrí los ojos, el Evangelio de San Juan. Y el capítulo primero, versículo primero, que en el principio era el verbo, y estaba el principio con Dios, en él estaba la vida, la vida era la luz de la recibía la misión, y esa luz. Eso para mí fue impresionante. Y lo más impresionante después fue cuando me reencontré con lo que significa la visión crística de la orden. Y donde comprendí de que estaba de más en la francmasonería peruana, que no era el camino, que no era el lugar y que tenía que buscar el mismo. O sea, eso para mí fueron los dos puntos que cambiaron. Uno, cuando soy iniciado, y en el otro, cuando soy adelantado al grado. Cambió toda tu perspectiva, en todo caso. La confirmó, porque ya yo había pasado, o sea, yo tenía dudas y comencé a investigar, y la forma de investigar es estar dentro de él, no puedes investigar desde afuera. Entonces he pasado por los ritos, en Memphis Reigns, he estado en el filosofismo, he estado en el filosofismo nacional, o sea, perdón, en el filosofismo escocés,
Inclusive me ofrecieron pasar al grado 30, pero el grado 30 aquí está judaizado, se llama el caballero Kadosh. Y yo no tengo nada que ver con los judíos, o sea, sencillamente cada quien por su camino. O sea, dije, no, acá me quedo. ¿No? El caballero Rosacruz, que es un caballero cristiano, que no han podido descristianizarlo, se ha hecho muchos intentos, pero lo fundamental se queda, aunque no se trata ni se celebra, digamos, la Pascua de Resurrección, sino siguen con la majadería judía del Pesaj. No, pero bueno, ya esos son detalles que en algún momento, digamos, se comentará cuando estemos, como dicen los francmasones, trabajando en otro grado. Javier, ya hemos conocido básicamente tu decepción con la francmasonería, con la gnosis, también que hemos hablado de Samael. ¿Qué opinas de los Rosacruz? Mira, la corriente Rosacruz, como la corriente gnóstica, pero no la de Samael, y la Rosacruz, no la comercial de amor, todas son genuinas, son auténticas, son sinceras, porque van hacia una sola dirección, el despertamiento de la conciencia. Ahora, que es verdad que lamentablemente se comercializan porque hay dos cosas, ¿no? O sea, no encuentras gente que realmente responda a las necesidades de despertamiento, digamos, de la conciencia, el despertamiento espiritual. Y hay gente que solamente quiere supuestamente aparentar. Entonces, muchos de los cursos se adaptan a esta mentalidad primitiva, si queremos llamar, de la gente que quiere detentar poderes. Entonces le dan no poderes, le dan, digamos, ilusiones. Sí, distractivos, ¿no es cierto? Para que se contente, y le dan bandas, y le dan figuras, y le dan medallas, y le dan vainas, porque ya lo hacen pues comercial para ellos, y ya se pierde la línea tradicional, ¿no? Lo mismo que pasa con la francmasonería, que ha perdido su línea tradicional, se dan los grados, y se la dan a cualquiera que puede pagar, ¿no? Ya no hay una selección, ya no hay una meritocracia espiritual, ya no existe. O sea, hoy en día se encuentra acá disparate en todas partes. Sí, cuéntame. Hoy día cualquiera puede ser francmasón, cualquiera puede ser Rosacruz. Cualquiera que tenga plata, que tenga plata puede ser. Puede comprar los grados que quiera hasta donde le alcance el dinero. Ya no hay esa esencia que tú bien lo describes. ¿Qué proyección piensas tú que puede tener la masonería gnóstica de acá a algunos años? Yo creo que básicamente lo único que va a quedar. Es lo único que va a quedar. Porque nosotros iniciamos como un proyecto justamente cuando se cumplieron los 300 años del fraude inglés, ¿no es cierto? En 1917 comenzamos. Y mira, estamos en el 20 y ya estamos en 25 países en el mundo, somos 84 grandes logias, entre grandes logias y supremos consejos que pertenecemos a eso. No hemos hecho una gran propaganda, simplemente se ha conversado, se ha proyectado, se han publicado algunos artículos y los mismos hermanos, ¿no? O sea, despertaban y decían, esto es lo que queremos, ya no queremos pertenecer a la fédula inglesa, a la fédula francesa, a la corriente, esto nos parece ridículo, esto no tiene sentido. Entonces, y además, como tú muy bien dijiste, en algún momento, digamos, llega un momento, allá por 1800 y poco, había más de 1080 ritos. Hoy, evidentemente, ya se han reducido y creo que no hay más de 15. Pero igual, pues hay una variedad enorme. Hay ritos que son interesantes, ¿ah? O sea, en nuestra alianza, por ejemplo, tenemos la orden de los leñadores. Ah, caramba. ¿Cierto? De los leñadores libres, que te viene desde la época, pues, de Robin Hood. Parece mentira, pero Robin Hood, pues, acuérdate que eran los caballeros estos que vivían en el bosque. Pues, acuérdate que las columnas de los templos eran justamente la fila de árboles, ¿cierto? Y acuérdate que hay rituales en que hablan del tronco de la viuda, o sea, en un tronco donde se guardaban, digamos, los elementos de valor para después repartirlo de las personas que realmente lo merecían. Y cuando hablamos de la viuda, por ejemplo, acá te develo algo. Cuando se niega la presencia de Jesús en la masonería, como el maestro de maestros, el primer iguales. Entonces, cuando yo hablo del Maestro Jesús, por favor entiéndanme los que son católicos o los que son cristianos. Yo no estoy en contra de su sensación del Hijo de Dios. No estoy en contra de ello. Si usted quiere creer en eso, en buena hora. Pero yo le digo mi visión de Jesús es un maestro de maestros que se llegó a convertir en el Hijo de Dios, seguro. Y fue el primero que lo hizo.
también es seguro, y que nos dejó el camino para que nosotros lo hagamos, y eso se llama la gnosis de Jesús. A través de la gnosis de Jesús, nosotros podemos convertirnos en lo que Él se convirtió, un hijo de Dios. Perfecto. Y tengo además pruebas, en este momento conversaremos cómo se transliteró el asunto de Jesús para convertirlo en hijo de Dios consubstancial en el concilio de Nicea, que realmente fue el fraude de Nicea del 325. Pero ese es otro cuento que no te lo y ahí cuando se convirtió en Jesucristo, ¿verdad? Que es otra fase. Esa es otra historia, pero es parte, digamos, de la historia que estamos conversando. Entonces, lo que te estaba conversando ahora, y que ya se me perdió por irme por el otro lado, recuérdame de qué estábamos hablando en este momento. No, estábamos hablendo de las logias exacto, de los ritos. De los ritos. Entonces, este rito de los de tipo Robin Hood, por supuesto. Uh-huh. Entonces, ¿qué resulta? La viuda, que no lo perciben, muchos no lo perciben, pero vamos a prescindir en este momento, amigos cristianos, vamos a prescindir totalmente de la idea que tienen del Hijo de Dios. Asumamos de que en las bodas de Caná Jesús se casa con una dama llamada María, ¿no es cierto? Uh-huh. Observen ustedes, si leen los testamentos, en ningún momento Jesús le llama a María madre, siempre le dice mujer. Uh-huh. Y el término mujer significa esposa. Y María le dice a Jesús, mi Señor, que en términos coloquiales significa esposo. Muy bien, independientemente de eso, asumamos de que eso es cierto, asumamos de que es esposo de María. Cuando están en el martirologio final, en la crucifixión, entonces Jesús está muriendo. Si Jesús está muriendo, que es el esposo, ¿qué pasa con María? Se está convirtiendo en la viuda de Jesús. Cuando Jesús muere, evidentemente María es la viuda, pero ya hubo algo antes. Y ese algo antes en el Evangelio de Juan está cuando Jesús le dice a María, mujer, he ahí a tu hijo, refiriéndose a Juan. Y a Juan le dice, hijo, he ahí a tu madre. Entonces, cuando sale Jesús del panorama, queda María la viuda y su hijo Juan. En las vírgenes negras siempre van a encontrar a una mujer con un niño, que se dice que es la Virgen María con Jesús. No, las vírgenes negras, que todas tienen una mujer y un niño que está hacia el lado izquierdo, uh-huh, y con un piececito que la sandalia se le está saliendo, ese es Juan. O sea, es el misterio de la tradición cátara, donde la María representa la sabiduría de la noche, que es Isis, y que Juan es el nuncio, el que lleva la información de la enseñanza del maestro. Esta conversión de lo que significa el paráclito, ¿cierto? Tomás en su evangelio lo comenta casi al final cuando dice que quien bebe de mi boca, decía Jesús, se convierte en mí mismo. Y Felipe cuenta en su evangelio que Jesús besaba permanentemente en la boca a María porque la amaba más que a todos. En consecuencia, esto del no uso del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad que vendrá, o el Paráclito, uh-huh, es justamente María. Y es por eso que Juan Pablo, que sí lo sabía, y otros clérigos también lo saben, cuando hace su encíclica de Fidei de Ratio, de fe y de razón, en el último parágrafo, habla de María, la apóstol de los apóstoles, como la fuente inagotable de la sabiduría de Jesús. ¿Y cómo llegó a ella? Precisamente cuando se convierte en la viuda. Hay una especie de metamorfosis ahí, un cambio. Claro que sí, pero todo esto es parte de la masonería, parte de la gnosis. Hoy en día, de la riqueza de lo que significa el gran cambio, que evidentemente la francmasonería no tiene. La francmasonería es un cúmulo de leyendas, enseñanzas extrañas que las han ido juntando para cada grado. ¿Y por qué son 33 grados? Simple, pues ¿cuántos años vivió Jesús? 33. Buen punto. Bueno, pero por ahí también escuché que inventaron unos cuantos grados más, ¿no? Sí, pero son 33. ¿Y sabes por qué razón? Tú le preguntas a un miembro de
de los supremos consejos, digamos, de los franquis, nosotros llamamos a los franquis, o sea, de los francmasones, y te van a decir que son 33, porque esa es la versión oficial. Porque se formó en Charleston, Carolina del Sur, que está en el meridiano 32.4. En consecuencia, porque tenía 33, estaba cerca del grado 33, se formaron 33 grados. Si tú quieres querer eso, créelo. Pero yo te digo, los 33 grados por los 33 años de maestro de pesca. Y cada grado significa una parte de su vida. Y donde las partes más importantes son los grados más importantes. Grado 18, por ejemplo. ¿Por qué es el caballero Arzacruz? Porque fueron 18 años los que estuvo en silencio, desde los 12 que desapareció hasta los 30 que apareció. Y con eso hay muchas cosas que después se las comentaré en un momento. Dime, hoy en día, ¿cuántos ritos cuenta la masonería? ¿Con cuántos ritos están trabajando? La francmasonería trabaja, entre otros, digamos la clásica, trabaja con el York o el inglés, trabaja con el escocés, trabaja con el rito de Memphis. Había un rito que no es muy conocido, no sé, a ver si es verdad que existió el rito de emulación. El rito de emulación es el rito de York, o sea, es el mismo rito, es la emulación de 3 grados. Le dicen emulación porque no tiene una tradición. Los ritos tradicionales es cuando alguien te inicia. Por supuesto que todos los ritos francmasónicos son de emulación, porque no hubo un maestro iniciador, a diferencia de la masonería gnóstica, que el maestro iniciador fue Jesús. Por eso es que todo lo nuestro tiene un sentido. Por eso es que todo lo nuestro tiene una tradición. Ya sea diferente. O sea, la pregunta es, a cualquier francmasón y a la historia de la francmasonería, le digo, ok, ya, las cuatro logias o las 4 logias de tabernas que se juntaron en Londres, ¿quién los inició? Claro, obviamente no van a saber contestar esta fuente. No hay, es que no existe. Entonces, si no existe un maestro iniciador, no hay una escuela iniciática. Es un club, es una asociación. Pero no es una orden iniciática. ¿Cuál es la escuela iniciática, en todo caso, de la masonería gnóstica? Jesús, pues, Jesús es la base, de ahí viene, y de ahí ha venido. Después, digamos, cuando llega a la época de los benedictinos, pasa a los benedictinos con una ciencia, sigue, digamos, con, ¿cómo se llama? El Sao, o sea, y sigue avanzando, o sea, ha llegado hasta el siglo XVIII aproximadamente. Acuérdate de los cátaros. Los cátaros también continúan con esta tradición, es la tradición gnóstica. Entonces, todo eso ayuda, digamos, a lo que significa llegar hasta ahora. Gracias a Dios llegó. Y gracias a Dios, digamos, aparecieron en 1945 los evangelios gnósticos que estaban escondidos. Entonces, ahí se reaviva toda la información, porque ahí se confirma toda la enseñanza de Juan y sus evangelios. Porque los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que se llaman los sinópticos, y que la iglesia solamente lee eso, la católica, no incluye el evangelio de Juan solamente para las citas de Navidad, para las citas de Semana Santa, que es lo más importante, es lo más importante y fundamental, porque el único evangelio que cuenta que realmente es verdadero es el de Juan, porque Mateo nunca conoció, digamos, a Jesús, Marcos tampoco y Lucas menos. Lucas era un médico amigo de Pablo, Marcos supuestamente era un discípulo de Pedro, y Mateo quieren decir que era, digamos, Alfeo, un judío, pero que evidentemente tiene sentido de decir que era judío porque extrañamente Jesús predicó generalmente, digamos, en koiné. O sea, koiné es el griego popular de aquella época. Y sin embargo, todos los escritos del Nuevo Testamento están hechos en griego. El único que está hecho en arameo es el Evangelio de Mateo, que evidentemente es un evangelio judío y que fue escrito, hasta donde se sabe, por Pablo y su suegro Gamaliel. ¿Y para qué lo hicieron? Para convertir, digamos, para convertir la tradición gnóstica en un judeo-cristianismo, para que en el año 70, que había la expulsión de los judíos de Jerusalén, se puedan quedar ellos cambiando el culto, o sea, ya no hacían temporalmente el culto a su judeidad y se reunían como judeo-cristiano. Y es ese movimiento judeo-cristiano el que toma fuerza en 1925, se forma en el Concilio de Nicea, lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Mi pregunta, ¿en qué momento cristiana?
católica, apostólica y romana. Nunca fue cristiana. Porque rechazó la enseñanza del maestro de maestros por una invención que hicieron de Jesús un Mesías. Bueno, ahí hay mucha polémica también por digamos, deslizar. Y por otro lado, quería preguntarte, ¿por qué llegaste a una conclusión y decidiste escribir el libro que ya es un bestseller, como es La época decadente de la masonería? La época decadente por una razón sencilla. Yo no estuve acá, pero a mí me dio vergüenza ajena cuando en el año 1998, yo viviendo en el extranjero, pues habían todos los noticieros el atropello que se había hecho contra los locales de Gran Logia, ¿no? O sea, matones, pues delincuentes habían entrado y todo lo demás, que evidentemente estuvo manejado por el grupo de los que fueron expulsados y radiados dentro de la orden y después retomaron el poder, digamos, de ciertos elementos en el gobierno de aquel entonces. Fue todo un caos. Entonces, cuando yo llego en el año 2004, se acercaron a mí hermanos que evidentemente me conocían, sabía que ya había escrito libros anteriormente, como Cámara de Reflexiones, Entre Columnas y otros más. Entonces me dice, porque además fui parte de lo que fue la gran... Entonces se acercaron, me hablaron, me contaron del asunto, sabía si le dije, he escuchado algo, ¿por qué no es algo? Cuando yo no puedo inventar absolutamente nada. Si tú me traes datos, me traes información, documentos fehacientes, tráigame todos los datos, yo los leo, no me digas nada, yo lo leo y llego a mi conclusión y lo publico. Y que les dice. Y así fue. Me dieron una serie de documentos que son lo más importante, los publico también en el libro. Por eso es que a pesar de que querían hacerme, digamos, juicios y todo lo demás, porque ellos son muy amantes de hacer juicios, lo de la GLP. O sea, los amiguitos como en la época, o sea, ellos han vuelto, digamos, a las reuniones taberneras, ¿no es cierto? O sea, de taberna, porque ahorita pues nadie los ha iniciado, ¿no? O sea, finalmente la GLP está funcionando desde el año 1998 con una orden de un juez prevaricador del 24 juzgado. Contrario a todos los principios de la orden. O sea, es lo que yo llamo, digamos, la gran logia irregular o el club de amigos masones. Sí, pues porque no tiene ya la tradición, ya la perdió la tradición. Porque el último gran maestro no le dio el mallete al supuestamente nuevo gran maestro, que no era más que un simple curador, que además no tenía el mérito necesario para hacerlo. Ya es otra historia. Pero sí, esa es la razón por la que escribo. Le escribo no porque quise, sino porque me lo pidieron y me dieron la información adecuada. Entonces yo lo leí, me pareció que había cometido una injusticia, de acuerdo no solamente a los hechos, sino fundamentalmente a los principios que debía tener la orden, que se había soslayado todo, y por eso es que le escribo. Y es por eso que los de buena fe saben de que es un libro auténtico, que los que han querido, digamos, asustarme no lo lograron porque no podían, porque ahí están las pruebas. Y yo te digo de que dijiste es porque tengo el documento que dice que dijiste Claro, entonces, tienes todo el respaldo respectivo para haber documentado todo este libro. Por otro lado, Javier, para culminar, ¿qué es lo que se necesita para ser masón gnóstico? Simplemente tener dos cosas: el deseo de querer ser mejor y diferente, y reconocer que Cristo es tu ayuda eficiente y suficiente. Muy concreto, muy directo, ¿no? Digamos, son solamente puntos que uno tiene que tomar en conciencia y, como tú bien dices, y decidirnos, porque si no tomas una decisión hoy día, te puedes arrepentir de seguir por el sendero de la oscuridad. Claro, es que mira, en uno de nuestros rituales, el ritual que se celebra justamente en lo que es el solsticio de Adviento, esto es una semana antes de la Navidad, nosotros decimos que Navidad no es una fecha determinada. Navidad es cualquier día que un hombre o una mujer deciden dejar que nazca Cristo en su corazón. Eso es. Entonces, ese es el punto fundamental. Reconocer que la ayuda eficiente y suficiente para cambiar, modificar tu conducta y verdaderamente redimirte es Cristo. Y que tú quieres, honesta y sinceramente, ser mejor y diferente. Sin esos dos atributos es imposible.
Con esos dos atributos, todo es. Así que ya lo saben, amigos, ustedes están escuchando y de repente tienen la iniciativa de cambiar, de seguir estos valores que nos ha brindado, nos ha dado a conocer nuestro gran maestro y por supuesto ilustre y poderoso hermano presidente de la Alianza Mundial de Masones Gnósticos, Javier Agüero. Están invitados a que puedan formar parte de este gran cambio. Gracias, Javier, por tu tiempo. Como siempre es un placer, ¿verdad? Y un lujo poder hablar contigo. Gracias a ti, Gino, muy amable, muy gentil, y la oportunidad que me brinda de llegar a todos tus oyentes, y para ti y para todos, la paz que nos dejó el maestro y la bendición de tu trabajo. Gracias.